Hoy vamos a seguir compartiendo sobre el tema de este mes, la familia. Los que han estado reuniéndose los domingos anteriores, nos hemos dado cuenta que han compartido sobre los jóvenes, que han compartido sobre padres e hijos, que han compartido, sobre estos dos temas. Y hoy vamos a tocar un tema también muy especial que nos concierne a nosotros como iglesia, y es un tema que a lo mejor no lo vemos, casi no lo apreciamos. Se han acercado conmigo hace un tiempo y a preguntarme, oye, en la iglesia hacen reuniones de varones, reuniones de mujeres, hacen reuniones de jóvenes, hacen reuniones de esto, pero nunca hacen reuniones de viudas, dicen. Eso me dijo esta persona. Nunca hacen reuniones de viudas, nunca hacen reuniones de mujeres separadas. Bueno, me dio vuelta y hoy precisamente que tengo la oportunidad de compartir de esto, vamos haciéndolo así. Vamos a compartir de este tema, vamos a hablar sobre las viudas, cómo la Biblia define esto. Las viudas son las mujeres que se les fallece el marido. Veremos que Dios ha tomado en cuenta a través de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a estas mujeres. Y habla bastante de ellas. Y en ocasiones no tenemos la oportunidad de compartir sobre este tema que son las viudas. A mí me gustaría iniciar con una historia en el Antiguo Testamento. Es una historia muy bonita, he tenido la oportunidad de leerla bastantes veces y que de hecho lleva el nombre de quien vamos a contar esta historia. El libro se llama Ruth, que precisamente no habla de una viuda, ni de dos. Habla de tres viudas que tienen algunas cosas allí en común. Y todo esto, precisamente la situación, esta historia que vamos a ver, se desenvuelve en una época donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en una situación no muy a gusto, no muy conforme. Había allí como algo así como revolución, y esa época se le llamaba la época de jueces, así se le llamó, los jueces. ¿Y qué quiere decir esto? Que los jueces eran personas que Dios ponía para darles solución a diferentes problemas en el momento. Todavía no surgía algo que pusiera un orden en todo lo que era el pueblo de Israel. Más adelante, a eso se llama la época de reyes, donde ya resaltaban una persona, donde era nombrada una persona y hacía ya el papel de poner un orden al pueblo de Israel. Pero hoy vamos a tocar la historia esta de Ruth, que es una historia muy bonita, bastante bonita, y vamos a tocar nada más el primero y el último capítulo. Si me acompañan ahí en sus Biblias, vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Todo el capítulo lo vamos a leer. Dice: durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Una vez llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Orfa. Y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. El regreso de Noemí y Ruth a Belén, mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras:
váyanse, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo, dice. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas, en compañía de un nuevo esposo. Y las besó, pero ellas propusieron en sollozo. Prorrumpieron en sollozos. Y le respondieron, no volvemos contigo a tu pueblo. Noemí insistió. Regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme, y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos. ¿Esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orfa despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Al ver que Ruth se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Entonces caminaron las dos juntas hasta llegar a Belén. Su llegada conmocionó a toda la ciudad y las mujeres exclamaban, pero si esta es Noemí. Ella en cambio respondía, no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada? Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Amén. ¿Qué les parece esta historia? Una historia donde vemos situaciones difíciles en mujeres, en una familia. La historia comienza con una familia judía que emigra a la tierra de Moab, en busca de alimento. Algo así, más o menos parecido a lo que sucedió en la cita de Génesis, donde habla de José y sus hermanos. Que Dios él tomó el control de todo e hizo que regresaran los hermanos a Egipto a buscar a José. No buscaban a José, pero Dios tenía un propósito que se encontraran allí. Es una historia algo parecido. Siempre Dios tiene un propósito como mueve las cosas. En este caso, a ellos los llevó al perdón. Los planes de Dios son perfectos. ¿Quién puede decir amén? Y mueve situaciones, mueve a su pueblo en situaciones naturales como las sequías, como las lluvias, para lograr sus planes. Así es que aquí salieron de ese lugar, toda la familia, a buscar alimento. En esta historia se mueve algo de sequía. Por eso buscan dónde tener comida, dónde llevar a su familia. Y esta familia completa, que era el esposo Elimelech, la esposa Noemí, los hijos Mahlón y Quilión, llegan a ese lugar y en un periodo de 10 años se casan. ¿Se casan con quién? Con mujeres moabitas, y estas mujeres tenían algo muy peculiar. Estas mujeres eran paganas. Moab tenía una condición, que eran adoradores de otros dioses. Tenían otros dioses ellos. Así es que había cierta discrepancia por parte del pueblo de Dios hacia esa ciudad de Moab.
¿Están conmigo todavía? Vemos claro cómo allí, cuando regresa Noemí, que del hebreo es dulce, dice ahora allí díganme Mara, porque en el hebreo es amarga. Se amarga, se siente frustrada, se siente dolida por lo que Dios hizo con ella. Pero hay una situación ahí que me llama la atención, que dice en el versículo 6, cuando le habla a su nuera y le dice que regrese a la tierra de Moab, porque ahí se enteró que el Señor había acudido en ayuda a su pueblo a proveer de alimento. Ellas vuelven a ese lugar. Así como salieron en un momento en busca de alimento, aquí dice en el 6, lo voy a repetir, porque ahí se enteró que el Señor estaba dando pie, de que el Señor estaba otra vez moviendo las cosas. ¿Las cosas para qué? Para que hicieran lo correcto. ¿Qué hizo? Regresó a ese pueblo porque sabía que Dios estaba dando alimento a su tierra otra vez. Regresa allí. Noemí intenta convencerlas. No se pudo convencer a las dos. Una la besa y se va. La otra la besa y se queda. ¿Cómo puede ser posible que dos mujeres, qué va a ser de dos mujeres en una tierra que no conocen, una que no conoce allí, donde es un mundo de personas paganas, empiezan a tener una relación muy fuerte estas dos mujeres y no quiere irse, no quiere dejarla? Y reconoce allí que dice que le pase algo si el Señor le permite abandonarla. Ahí Ruth empieza a trabajar su corazón conforme a la lealtad que tenía con Noemí. Es una mujer que empieza a ver cosas diferentes. Es una mujer que empieza su corazón a hacer cosas diferentes. Aún no teniendo el marido, aún su suegra no teniendo marido, ella se quiere quedar aún con ella en esa situación. Dice que el Señor me castigue más de lo debido si logro separarme de ti. Si logro separarme de ti, algo que no sea la muerte. Ahí está haciendo un pacto con ella, de que no la iba a abandonar, de que iba a tener una lealtad, una misericordia con ella. Noemí entendió lo que sucedía y ella se estaba dando cuenta de la soberanía de Dios en ese momento. El surgimiento de las amarguras y todo lo que había sucedido en su vida, se dio cuenta que Dios tenía el control de todo cuando veía que se quedaba Ruth con ella. Ella veía a Ruth y a través de esa situación veía que Dios estaba haciendo cosas en ella, aun cuando le había quitado a sus dos hijos y a su mujer. Es difícil entender esto en una relación. Ayer hablábamos de matrimonios y estábamos hablando de sexo, estábamos hablando de intimidad, de relación, de que va más allá lo que hace Dios, la comunión de una pareja. Explota algo en ese sentido. Es Dios mismo que une al matrimonio. Y al momento de que una parte se va, en el caso del varón que deja a la esposa se cae, la esposa se viene. Es difícil ver esa situación. Yo creo que las únicas que lo viven son precisamente las mujeres que pierden a su marido. Esta situación la vio Ruth, la vio Noemí, la vio Orfa. Claro, yo no lo voy a poder vivir, ningún hombre la va a poder vivir. Estas mujeres lo vivieron las tres al mismo tiempo. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de oportunidades y pone a personas a tu alrededor que hacen las cosas diferentes. Dios no se olvida. Aquí hablamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, siempre ha estado a un lado o viendo por los huérfanos, las mujeres viudas, por el desamparado, porque Dios es misericordioso. Aún cuando hayas perdido a esa pareja con la que estuviste tantas noches, tantos días acostada, viviendo esa explosión, teniendo una intimidad, aún cuando hayas tenido todo eso,
Dios también tiene otras cosas para ti. Aquí da la oportunidad de ver Noemí, ve en Ruth, que tiene una esperanza. Más adelante la historia cuenta otras cosas. El capítulo 2 y el capítulo 3 cuentan que se va a trabajar a los campos. Es una espigadora, se convierte en una espigadora de cebada. ¿Qué hace? Juntando agachada con otras personas. Pero siempre el lugar donde va es bendecida. ¿Por qué? Porque también empezó a tener una obediencia con un Dios que no conocía. Ella viene de un lugar donde había muchos dioses, empieza a seguir a una mujer, adoptando al Dios de esa mujer, llegando al lugar donde estaba la esencia de Dios con esas personas, con el pueblo de Judá. Estas mujeres, una se fue, la otra decidió acompañarla. Cuando comía, ¿qué hacía? Le daba comía y guardaba alimento. ¿Para quién? Para su suegra. Es increíble que pueda suceder eso, que guardaba alimento para su suegra y guardaba espigas para llevarlas y le contaba todo lo que sucedía allí. Dios es bueno. Amén. Aún en situaciones tan difíciles como esas. Dios siempre es un Dios que abre puertas a todas las personas. Es un Dios que está siempre presente para hacer cosas diferentes en nosotros, para transformar corazones, para transformar al mundo. Y nosotros somos mensajeros de eso. A través de la historia hay hombres, hay personas que han sido usados por el Espíritu Santo para hacer los cambios, para cumplir con el propósito de Dios, que es llevar el Evangelio. Quiero contar otra historia. ¿Puedo contárselas? ¿Sí? Aquí no termina la historia del territorio de Moab, de Ruth, de Noemí. Aquí no termina la historia. Quiero contarles otra historia. Hace algunos años aquí en la iglesia, pues su servidor llegó hace más de 15 años. Conocí una señora llamada Leonor, con una hija llamada Oli. No sé si alguno levante la mano quienes tuvo la oportunidad de conocerlos. Yo creo que una tercera parte de los que estamos aquí tuvieron la oportunidad de conocer a esta señora. Esta señora tenía una hija, y esta hija llamada Oli es una mujer, una chava, pues mayor de edad, con un problema. El problema que tiene ella es síndrome de Down. Y esta persona mostraba cierta rebeldía. Pero quiero decirles algo, lo que sucedía alrededor de esto. Cuando doña Leonor traía a su hija aquí a la iglesia, se paraba aquí, en esta parte, se sentaba y venía Oli con un pandero. Y es fuerte lo que les voy a decir, porque dice la palabra que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Se paraba aquí y ella en su rebeldía se calmaba, tomaba el pandero, se miraba las uñas y empezaba a alabar toda la alabanza. Brincaba, movía y movía el pandero en muestras de que Dios estaba tratando con ella, estaba dándole paz en ese momento. Era una chava mayor de edad que, pues, con su problema, con su discapacidad, era rebelde. Y empezó a tener un trato diferente. Yo la veía allí y aprendía nada más cuando la veía. Yo quisiera gozarme como ella, porque se gozaba, miraba sus uñas y agarraba el pandero. No sé quién le regaló el pandero. Si está aquí la persona que le regaló el pandero, amén. Brincaba y brincaba con su pandero. ¿Qué sucede? Era una persona viuda que el momento que nació esta muchacha, la abandonó el marido. Y después yo comentando con ella, algunos comentábamos, hablamos con ella, esta persona falleció, dijo una vez, no supimos que si fue cierto o no fue cierto. Pero doña Leonor estaba aquí, era una viuda con su hija, con una discapacidad.
cómo actuamos como iglesia, cómo la vemos como iglesia. Lo que hacíamos al final del servicio era que se acercaba a la persona que es encargada de dar la despensa de la canasta de amor, y todos los domingos se acercaba a ella y le daba su canasta. Y es increíble que muchas veces se me olvide traer alimento para la canasta. Se me olvida que puede ser bendecida una persona con ese alimento, se me olvida. Muchas veces, todos los domingos, fue bendecida esta persona que trabajaba, doña Leonor, en la yarda. Pues les hacía algunas cosas, mandados, iba y venía. Era ayudada en la yarda. Y vivía cerca de la yarda, se venía sola, caminando con su hija hasta la iglesia. Llevaba empapada a doña Leonor. Cuando salía con su despensita, en ocasiones el que la veía aquí, los hermanos de la iglesia le daban un aventón, y a veces decía ella, no, voy aquí cerquita. A lo mejor le incomodaba esto, pero muchas veces le dieron aventón, le dimos aventón a estas dos personas que Dios las amaba. Doña Leonor enfermó, doña Leonor cayó en cama. ¿Qué hizo la iglesia? Nos apegamos a lo que dice Hechos, cuidemos a las viudas, a lo que dice Timoteo, protejan a las viudas, cuídenlas, que no queden desamparadas. Nos reunimos como iglesia, el grupo de mujeres iban a su casa, le ayudaban a levantarse, le ayudaban a comer, le aseaban su casa, aseaban a su hija. Y algunos varones tuvimos el atrevimiento, y digo esto, tuvimos el atrevimiento comandados por allá el señor Guerrero y Emilio. Ya se tapó la cara porque lo que voy a decir le va a dar risa. Tuvimos el atrevimiento. Bueno, lo voy a decir, Salvador y Emilio, comandados por ellos, tuvimos el atrevimiento de ir a podarle el jardín porque tenía ahí en su casa muchos árboles, un árbol frondoso lleno de ramas que colgaban por aquí y por allá. Llegamos a su casa con machetes, comandados por estas dos personas, y empezaron a tumbar y a tumbar y a tumbar. Limpiamos todo, sacamos agotados, pero la molestia fue de doña Leonor, porque resulta que doña Leonor tenía muchas gallinas y ese árbol era donde dormían las gallinas de doña Leonor. Así es que no vinimos haciendo algo muy bueno para ella, porque sí tuvo molestia por eso doña Leonor. Y les da risa, pero eso hicieron, y nosotros obedientes como amigos líderes de la iglesia fuimos, limpiamos, y las mujeres seguían levantándola, dándole de comer, aseándola. Falleció doña Leonor, murió. Honramos, hoy yo quiero honrar su vida, pues hablando de esto, lo que está sucediendo con cuidar a las viudas, porque también no es cuidar, es amar a las viudas, amarlas. Doña Leonor muere, tiene un hijo que nunca la vio, que nunca la veía. Como iglesia queda Oli, pues en una situación de qué íbamos a hacer con ella. A lo mejor no es responsabilidad 100% de la iglesia, pudiéramos decir, pero como hermanos se tomaron decisiones. Se le habló al hijo que no la veía, que no veía a su mamá ni a su hermana, y llegó y tuvo una situación allí, pues no supimos exactamente qué problema tenían entre familia, pero pasó lo que tenía que pasar. ¿Quién trabajó? Dios. Transformó el corazón de él y después vino por ella, se la llevó. No hemos sabido más de ella, pero se la llevó con él a vivir. Mando. Fueron a llevarla. No, fuimos después para checar. Sí. Perdón, como iglesia, esa parte, gracias Bruce, esa parte yo no me la sabía, de que después fueron a corroborar la forma de cómo estaba viviendo ella. Y está muy bien.
Dilo, Bruce, tú, Bruce, mejor ya. No, dice Bruce que estaba viviendo bien. El punto es aquí que como iglesia amamos a nuestras viudas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros jóvenes, amamos a todos. Este mes de la familia no es por pura casualidad que vamos a compartir lo que Dios hace. Sí, cierto, hay problemas entre nosotros, hay fricciones. Anoche decíamos, piensas diferente tú como pareja, como matrimonio. Tú piensas en esto, yo pienso en nosotros. Nadie está equivocado, solamente pensamos diferente. Llega mi esposa Evelyn a la casa y me dice, ¿cómo te fue, mijo? Bien. Sí, pero ¿cómo te fue? ¿Qué comiste? No, pues comida. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Ay, pues mira, yo cuando salí de la casa, olvidé las llaves, me regresé, me fui, abrí, cerré, prendí la camioneta, me tuve que bajar a echarle agua a los vidrios porque, oye, hay mucha brisa, me fui, en el camino me hablaron por teléfono, le hablé a mi mamá, todo está bien, mi mamá está un poquito malita, que esto y esto otro, llegó allá a la escuela, no tuvimos la primer clase y se arranca. Somos diferentes, pero la amo. Somos diferentes como iglesia, pero nos une la sangre de Cristo. Eso es lo que nos hace diferentes del resto de todas las personas. El amor que Cristo nos da. Esta historia a mí me conmueve un poco o un mucho lo que pasó con doña Leonor. Por eso quise de una manera u otra honrar su memoria, y en una ocasión cuando fallece mi hermano, hace alrededor de 8 años, pues asistimos al panteón y aquí está presente mi pastor Bruce, que vi una muestra de él, una muestra de pues rindiendo como homenaje a la memoria de ella, que llegó a la tumba y empezó a limpiarla. La limpió Bruce. Y todavía pensaba, esta es de doña Leonor, decía Bruce. Y empezó a limpiarla. Y me le quedaba mirando yo, Bruce, pues me puse a pensar, aún en mi dolor de haber perdido a mi hermano en ese momento fue algo completamente diferente para mí, de que veía yo a un hombre que estaba recordando o viendo allí un recordatorio de que estuvo una mujer aquí en la iglesia a la cual amamos. Y no nada más eso, a la cual se le compartió el evangelio y la cual se encuentra con Dios. Amén. Es algo importante lo que hacemos como iglesia, pero más que nada lo que hace Dios transformando nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios. Dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dice Deuteronomio 10:18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. El Señor, dice Proverbios 15, derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los linderos de las viudas. Y dice Timoteo, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su familia, con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Eso nos enseña la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que debemos de cuidar y amar y proteger a nuestras viudas, a las que están desamparadas con mucho más razón. Encontramos casos de personas, mujeres que enviudan, pero tienen ya, pues en este caso económicamente, y sus hijos se hacen cargo de ellos completamente, de estar allí en cada momento. A lo mejor no de día y de noche, pero sí están al pendiente. Es un trabajo, digamos, de equipo como iglesia.
algo hacemos aquí, algo se hace allá. Solo Dios nos pone en el momento de cómo actuar en cada momento. Amén. Y algo recordando la película del miércoles. El miércoles vimos el enfrentamiento de los soldados romanos. ¿Con quién? Con los cristianos romanos. Los cristianos recién convertidos. En el momento de que estaban persiguiendo, que eran perseguidos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los recién convertidos? Empezaban, no se querían ir de Roma, al contrario, querían quedarse allí, aún pudiendo haber perdido la vida, haciendo ¿qué? Protegiendo al desvalido, protegiendo a las viudas que se quedaban en la calle y a los huérfanos. Es algo impresionante y me llamó la atención que decía, oye, yo fui romano, pero soy cristiano. Antes fui romano, pero ahora soy cristiano y me debo de comportar como cristiano. Yo no me voy a ir, no puedo irme de aquí, tengo que proteger. ¿Quién va a proteger a estas familias? Yo voy a arriesgar mi vida para proteger a esas familias. Algo tenemos que hacer aquí. Dios sabe los momentos. Dios está en cada momento. Dios no hace excepciones de nadie. No tiene favoritismos, sino que ve al necesitado, ve al que necesita, al que busca el corazón de Dios, a quien quiere un cambio, a quien quiere llegar a los brazos de Él. Regresamos a la otra historia. ¿Qué pasó con Ruth? ¿Qué pasó con Noemí? Dice el capítulo 4, no lo voy a leer todo, pero el capítulo 4 habla de que Ruth fue pretendida por un hombre llamado Boaz y se casa con Boaz. Claro, ahí hay una forma de noviazgo. Ya ves que ella dice aquí la historia, que era una espigadora y llegó a los campos de Moab. Llegó a los campos de Boaz y allí trabajó en el campo. Boaz la veía y le dejaba a sus encargados que la cuidaban, que le permitieran tomar agua. Es más, dice, háganlo como que no queriendo la cosa, pero dejen caer espigas para que ella las vaya juntando. O sea que él quería bendecir a esta mujer, porque sabía la historia, que era una mujer moabita y que estaba cuidando. ¿A quién? A Noemí. Bien podía ella irse a casar otra vez al otro lado, pero decidió seguir cuidando a esta mujer, a su suegra. Boaz se interesó en ella. Pero hay una palabra ahí en la Biblia que se llama, en el Antiguo Testamento, que se llama redimir, que usaban el pueblo de Israel. Que si alguien se casaba con alguien y esa persona enviudaba, esa mujer enviudaba, había un derecho por parte del varón de la familia de quedarse con ella, pero también podía renunciar. Así que Boaz quiso hacer las cosas bien y buscó por el linaje de Elimelech un familiar, el más cercano a ella, el más cercano a él, y le dijo, oye, ¿sabes qué? En una historia ahí los llevó, así como se hacen muchos pactos en el tiempo pasado, de que se hablaba una persona y se daban la mano, y esto es lo que vamos a hacer, es un pacto entre los dos, adelante, y se iban. La palabra tenía fuerza, tenía poder, y era una palabra de verdad, no había necesidad de hacer papeles ni nada. Se juntaron en el pueblo donde todos los veían, en una plaza, y ahí empezaron a dialogar sobre la situación de Ruth. El otro renunció, el que era el familiar más directo renunció, pero Boaz lo hizo con la intención de que él se quería casar con ella. Hasta ahí estamos bien. Se casa con ella. Se casó con Ruth. Es algo que me gusta a mí, porque no todas las historias terminan con algo bien, pero Dios
tiene un propósito, lo vuelvo a repetir. Y el Señor permitió que concibieran un hijo, el cual llamaron Obed, quien fue el padre de Isaí. Padre, fíjense bien lo que voy a decir, padre de David, rey de Israel. Y toda la ciudad se regocijó junto a Booz y su familia por esta decisión de haberse casado con esta mujer moabita. Así que el propósito de Dios finalmente, que llegara el linaje, que a través de esta mujer viniera David y llegara a ¿quién? Es el linaje de Jesucristo. El linaje de Jesucristo escogido de una forma por parte de Dios Padre, usando condiciones de las que tú quieras. Pero Dios siempre tiene un propósito bueno. Siempre hace las cosas con un propósito bueno. Quizás en el camino, como seres humanos, nos duela perder a un familiar, en el caso de las viudas. Pero Dios tiene muchas otras cosas grandes y nos permite verlas aquí en la tierra. Y nos va a permitir disfrutarlas allá junto con Él. Amén. Dios ama a quienes le siguen. Ruth le siguió teniendo otros dioses. Dejó, abandonó y se fue a seguir. ¿A quién? A Dios, al Señor. Le dijo, yo quiero seguir a ese Señor. Y que me suceda lo que me suceda, pero hasta la muerte quiero estar contigo. Quiso seguir ese Dios porque ¿saben qué? Porque nos hemos dado cuenta en los que estamos y recibimos de Cristo que Dios es amor. El amor que la iglesia le dio, que la iglesia le da a las viudas, no es porque nada más lo queremos o lo vemos o nos hace llorar. No es un sentimiento. El amor es algo que viene por parte de Dios a nuestros corazones y lo hace que fluya a través de la iglesia. Dios es un Dios de oportunidades, un Dios bueno, un Dios de gracia, porque no nos lo merecemos, mas sin embargo Él lo hizo. Pagó el precio en la cruz por el perdón de nuestros pecados. No tenemos que hacer nada, nada más llegar hacia Él, a los pies de Él, rendirme, Señor, aquí estoy. Permíteme que fluyas, permíteme que tú fluyas en mi vida. Ya no soy yo, eres tú. Eso le pasó a esta mujer moabita. Dios abrió la puerta para esta mujer. Era una gentil. Pero Dios es un Dios para todos. Pero es un Dios tan grande que no cierra las puertas a quien le busca. Es un Dios soberano. No nos podemos explicar. No hay mucha explicación sobre la muerte, pero sí hay explicación sobre lo que vamos a hacer de las personas que se quedan aquí. Y nos habla que seamos amor. Y yo en esta mañana quiero llamar, yo sé que aquí hay algunas viudas y que no están desamparadas ni por su familia, ni por sus amigos, ni mucho menos por Dios, porque es un Dios que está con ellos a cada momento, de día y de noche. Así como Dios unió en un momento, los unió con su pareja, y donde hubo esa explosión está en su corazón, en su mente, en sus recuerdos. Todos los días de su vida van a vivir los recuerdos que tuvieron con su pareja. Y dice la Biblia que si te quieres casar otra vez, adelante, pero esa parte la vas a dejar en tu corazón. Y vas a seguir otra vez porque es un Dios, ¿saben de qué? De oportunidades. De otra oportunidad con otra pareja. De otra oportunidad con otra pareja. Y cuando cuestionan a Jesús, que con quién va a vivir esa mujer, con qué marido, o al revés, qué marido va a vivir con cuál de todas esas mujeres que se casó, nos hace entender que allá en el cielo no se trata de seres, de cuerpos,
no se trata de cuerpos. Todos vamos a estar con Él y vamos a estar con los ángeles, alabándole y glorificándole a Él. Pero yo esta mañana quiero llamar, no quiero hacerlo que tú te pongas de pie. Quiero llamar si tú eres viuda, quiero llamar a orar por ti aquí. Si puedes venir, si hay 1, 2 o 3 personas, 3 mujeres, queremos orar como iglesia. Queremos bendecirte como iglesia. Adelante. Y si no quieres levantarte, no hay problema. La oración, Dios cubre todos los espacios de aquí del universo. No hay una parte donde Dios no esté allí. Y les voy a pedir a todos los demás si se pueden poner de pie. Es difícil. Aquí encuentro 3 mujeres. Pues es difícil. Los que estamos casados llegamos a nuestras casas y a veces discutimos con nuestra mujer hasta por lo que vamos a comer. Y no pensamos que va a haber un momento en que ya no vamos a estar juntos. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene algo preparado para nosotros. Y esta tarde vamos a orar por la vida de estas 3 mujeres y vamos a amarlas como iglesia. La Biblia nos habla de que debemos de amarlas y practicarlo precisamente, el amor con ellas. Amén. Si tú tienes el deseo de pasar a levantar tu mano con ellas, adelante. Si no, ahí en donde estás, puedes cerrar tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia con tu iglesia, con tus hijos. Lo que tú haces cada día para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. A ti no se te escapa nada, Señor. Hombre, varón, niño, joven, hasta la mujer que pierde a su marido, no se te escapa, Padre. Tienes algo especial los días que tú les vas a dar más de vida, Padre. Oramos, Señor, por la vida de estas 3 mujeres. Oramos, Señor, para que tú cubras cada necesidad de su corazón, de su mente, de su mesa. Oramos, Señor, para que tú les des días de alegría. Oramos, Señor, para que sus recuerdos sean buenos, pero su futuro, Señor, esté siempre contigo, en obediencia. Oramos, Señor, para que tu gracia siempre permanezca en sus vidas. Con los hijos, que si tienen hijos, Señor, que vean transformados el amor en sus nietos y en sus hijos. Que no les falte nada, Padre. Que no les faltes tú cada noche que ocupas el lugar del marido, Padre. Oramos, Señor, para que tú las levantes con fuerza cada mañana, porque ellas decidieron estar junto contigo. Oramos, Señor, para que seas tú quien las tome en los brazos a cada momento, que lloren contigo, que se quebranten contigo, que se alegren contigo, Señor. Y ayúdanos como iglesia a abrir nuestros ojos para que ellas sean bendecidas a cada momento, no nada más los domingos, Señor, sino entre semanas, Señor. Permíteles disfrutar más y todo el gozo que haya en la vida, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de bendecirlas aquí, de levantar nuestras manos, de levantar nuestra voz. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por estas 3 mujeres. Bendito seas, Señor, por la muestra que nos diste de tu amor en esta historia de Ruth, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén.